compañeras, estamos aquí como Organización de Derechos Humanos, Comité Derecho México, parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, formada en el 2010 por un conjunto de organizaciones populares, estudiantiles, de derechos humanos, indígenas, que ya estábamos denunciando la grave problemática de las desapariciones en el país. En el 2010, cuando sacamos el primer manual de qué hacer en caso de desaparición forzada, las cifras se hablaba de entre 2.000 y 3.000 desaparecidos y cerca de 300, 400 desapariciones forzadas. En ese momento estábamos denunciando que la desaparición forzada se estaba convirtiendo o ya era una política de Estado, no solamente dirigida en contra del movimiento social, en contra del movimiento organizado, sino también en contra de la población en general, como un mecanismo de control social y como un mecanismo de parálisis mediante el terror. Porque la práctica de desaparición forzada en este país, en los 70s, en los 80s, así como en las dictaduras de Sudamérica y Centroamérica, se ejecutó desde el Estado para generar terror ante la población. La apuesta de los gobiernos, de los estados represores, es que no exista la movilización. Por eso están desapareciendo a personas organizadas, pero también a personas que no tienen nada que ver ni con la delincuencia común o organizada, ni con el movimiento social. Tenemos los casos de los miles de migrantes que han sido desaparecidos como una forma también del control de las rutas de migración. Tenemos también las miles de mujeres desaparecidas y de todos sus cuerpos torturados y masacrados también por grupos paramilitares y miembros de las fuerzas federales. Ya desde el 2010 estábamos denunciando un conjunto de organizaciones sociales que la desaparición forzada en México se estaba dando no solamente en el norte del país, sino también en el centro y en el sur. Hoy estamos hablando de más de 30.000 desapariciones. Estamos hablando que existe la documentación por diversas organizaciones de derechos humanos de más de 3.000 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones en las cuales participaron funcionarios del Estado, ya sea policías, ya sea militares, ya sea paramilitares. También veníamos denunciando en los informes anuales que hemos realizado desde el 2010 hasta este año, que ya van más de 120 luchadores sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos desde el 2005 a la fecha que han sido víctimas de desaparición forzada. En los informes pueden ver sus nombres, sus lugares de origen, la organización a la cual pertenecían y el por qué estamos documentando y diciendo que fueron desapariciones forzadas. Ya veníamos con este grave problema y estábamos advirtiendo que la desaparición forzada con la entrada de Enrique Peña Nieto se estaba volcando en contra del movimiento social. Ayotzinapa desgraciadamente nos confirma que la desaparición forzada ahora está golpeando con saña, con fuerza al conjunto del movimiento social organizado, porque no solamente es un ataque, es una barbarie en contra de los normalistas, sino del conjunto del movimiento popular. Por eso también nos estamos sumando a las acciones globales por Ayotzinapa, por la presentación con vida de todos los normalistas, pero también por la presentación con vida de todos aquellos detenidos desaparecidos, tanto de ayer como de hoy, de más de 1.800 detenidos desaparecidos en la década de los 70 y 80, y los más de 30.000 desaparecidos hasta la actualidad. Por eso es importante que como organizaciones populares, organizaciones sociales, estudiantiles, familiares víctimas de desaparición forzada, estemos realizando este tipo de acciones para poder frenar la política de desaparición forzada. Y venimos también aquí a clausurar simbólicamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque hay que recordar que antes de lo de Ayotzinapa, la agencia ya ha afirmado que no había recibido ninguna denuncia por desaparición forzada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en una institución profusa, sino también se ha convertido en cómplice y en un mecanismo que garantiza el mecanismo de impunidad. Por eso nosotros buscamos por verdad, por justicia, por memoria, por reparación integral del daño que tiene que ver con las medidas de no repetición. Es decir, el cambio de las estructuras económicas, políticas, sociales que están permitiendo las graves violaciones a los derechos humanos. Vivimos hoy en día una violencia estructural que se manifiesta en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la falta de salud,
todos los presos políticos y de conciencia del país. Tenemos documentado solamente en el Distrito Federal que de lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto hay más de 500 detenciones arbitrarias en el gobierno de Mancera. Ante esto ha sido omisa también la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el Distrito Federal es el estado donde más detenciones arbitrarias hay en todo el país. Y estamos alertando porque de las detenciones arbitrarias, de las represiones, manifestaciones, de los encarcelamientos, posteriormente van a pasar a las ejecuciones extrajudiciales, a las desapariciones forzadas y a incrementar la tortura. Por eso estamos invitando a demás organizaciones a que se sumen a esta demanda y a tratar de frenar con la movilización social, con la denuncia nacional e internacional, esta política que nosotros hemos llamado, que es una política de terrorismo de Estado. Porque vivos se los llevaron.